tema. Y ahí tenemos, ¿verdad? Siempre aparece en la parte de arriba, aparece un ejercicio corto como para introducir el tema. Habla sobre, ahí van a escribir un texto, dice, lea y reescriba. Reescribir quiere decir volverlo a copiar. En esas rayas que ustedes ven ahí, ustedes van a reescribir, o sea, volver a copiar ese texto. Dice el texto, señora Azucena, espero que esté muy bien. Les dejo sobre su escritorio un juguete que deberá enviar, perdón, un paquete que deberá enviar al doctor González del Instituto Hondureño del Seguro Social, IHSS, antes de las 4 de la tarde. Atentamente, licenciado Gutiérrez. Ustedes pueden ver ahí que hay unas palabras que no están completamente escritas. Por ejemplo, señora Azucena, ustedes van a escribírmelo sin hacerla corta. O sea, en vez de escribir SRA, ustedes van a escribir señora, porque eso significa señora Azucena. Espero que esté muy bien. Le dejo sobre el escritorio un paquete que deberá, página 116, que deberá enviar al doctor, ahí dice DR, doctor González del, y toda la palabra, Instituto Hondureño del Seguro Social. No quiero que me escriban IHSF, no. Instituto Hondureño del Seguro Social. Antes de las 4 de la tarde. La palabra atentamente, licenciado Gutiérrez. Bueno, vamos a dejarnos ahí, ¿verdad? Eso ustedes lo van a escribir después. Luego, yo lo que necesito es que no me hagan abreviado ahí, sino que lo escriban las palabras totales, así como está señora, doctor, atentamente, Instituto Hondureño del Seguro Social, y atentamente. Esas palabras que están cortas ahí, ustedes no las van a escribir en abreviado, sino que en forma corta, sino que la palabra completa. Muy bien. Lo que acabamos de ver nosotros ahorita ahí, ¿verdad? La palabra extra, que es señora. Esas palabras como de R, doctor, IHSS, atentamente, dicto, son palabras, ¿verdad? Abreviadas. Entonces, esta mañana el tema es las abreviaturas. Vamos a aprender lo que es una abreviatura y vamos a aprender también lo que son las siglas. Son palabras que nosotros acortamos para no escribir en su totalidad. ¿Verdad? No escribimos totalmente las palabras. Las abreviaturas, dice ahí, son representaciones reducidas de una palabra o grupo de palabras. Eso quiero que subrayen. Las abreviaturas son representaciones reducidas de una palabra o grupo de palabras. ¿Qué nos está indicando esto? Que nosotros, al escribir, a veces utilizamos palabras en forma corta para no escribir mucha palabra. Entonces, ahí, ¿verdad? Nosotros eliminamos algunas letras o sílabas de la palabra original, pero nosotros entendemos. La persona que nos lee, ¿verdad? O nosotros mismos, ya sabemos, ¿verdad? Que esas palabras están cortas, pero sabemos lo que quieren decir y lo que significan. Entonces, eso es una abreviatura. Representar palabras reducidas, o sea, cortas, de una palabra o grupo de palabras y las vamos a escribir eliminando algunas letras o sílabas de la palabra original. O sea, si una palabra, a veces, digamos, la palabra doctor, solamente le escribimos la D y la R. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué quiere decir doctor. Siempre terminan con punto. O sea, una palabra abreviada, siempre le vamos a colocar punto al final de la palabra. Si la palabra original, si en la palabra original una vocal lleva tilde, también nosotros le vamos a poner la tilde. Por ejemplo, cuando escribimos la palabra página, ustedes saben que página es una palabra esdrújula y lleva tilde en la A. Entonces, página solo se escribe una P, una A y una G.
pero siempre la tilde la tiene que tener en la A y le ponemos el punto. Entonces, si la palabra original lleva tilde, eso tenemos que aprenderlo muy bien. También debe tildarse si aparecen en la abreviatura. Como en el caso, les decía, ¿verdad? De página, número. Miren, número también es otra palabra que nosotros la escribimos abreviada NUM. Pero como número, la palabra original lleva tilde en la U, también le vamos a escribir num. Punto y la tilde que no debe de faltar. Se escriben con mayúscula si la palabra original la lleva o si está al inicio de una oración. O sea, no todas las palabras nosotros las vamos a escribir con mayúscula. De verdad, no se escribe. Pero sí, fíjense ustedes, ahí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, arroba. Arroba nosotros le escribimos solamente la A. Y ya sabemos que esa A indica arroba. Está la otra abreviatura AC, antes de Cristo. Ustedes pueden ver que la A punto y la C está con mayúscula. ¿Por qué la C nosotros le escribimos con mayúscula? Porque la C es el nombre propio de Cristo. Entonces, es nuestro Dios. Entonces, nosotros no le podemos escribir con minúscula. Antes de Cristo, se escribe A minúscula, punto, y C mayúscula y punto. La palabra avenida, solo escribimos las primeras dos letras y con minúscula. AV. AV. Ya no se dice, se dice el AV. Y punto. Banco. Banco, nosotros, depende de qué de banco estamos hablando, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Cuando vimos las palabras, que hay palabras que tienen el mismo significado, las homónimas y homófonas. Esas palabras, nosotros, ¿verdad? Homógrafas, perdón, se escriben igual, pero significan diferente. Pero en este caso, el banco que nosotros estamos utilizando, estamos hablando de una entidad bancaria, financiera, donde vamos a depositar el dinero. Por lo tanto, debe de escribirse con letra inicial mayúscula. BCO, punto, banco. Luego tenemos la palabra figura, que solo estamos escribiendo las primeras tres letras. Fíjense que banco solo se escribe la letra inicial, la B, y luego nosotros, ¿verdad? Le escribimos las últimas dos letras. Edición, ustedes se fijaron cuando estábamos haciendo nosotros, página 116, es para los que van entrando ahorita. Edición, nosotros, ¿verdad? Cuando escribíamos, ¿verdad? En la ficha bibliográfica, nosotros escribíamos la edición ED, ingeniero, ingeniero. Aquí sí, ¿verdad? Va la letra IN, mayúscula, porque es un título de una persona. Presidente. Miren, también se refiere a una persona. A veces, cuando hablan con Juan Orlando, no le dicen Juan Orlando, sino que le dicen presidente. Entonces, tiene que ser, lo toman como un nombre propio. Presidente, aunque es un título que tiene, es el del presidente. Entonces, ahí, ¿verdad? Vemos nosotros que esas van con mayúscula, la palabra república, porque nosotros nos estamos refiriendo a un país. Entonces, tiene que ir con mayúscula. Y fíjense bien que presidente solo se utilizan la primera letra y la D y la última T. República la primera. Luego, siguiente. Ustedes se fijaron, ¿verdad? Que la regla que nosotros debemos de seguir cuando estamos haciendo el uso de las abreviaturas. En las abreviaturas, como les digo, ¿verdad? Cuando se comienza en la oración, cuando se refiere a un título, cuando se refiere, ¿verdad?, a una entidad bancaria, cuando se refiere al presidente, cuando también nos referimos nosotros, ¿verdad?, a una república, cuando en el caso de un nombre, Cristo, Jesucristo, yo no lo voy a escribir con minúscula. No voy a empezar con minúscula escribiéndole el nombre de nuestro Señor con minúscula, entonces tengo que escribirlo con mayúscula.
Eso es en lo que se refiere al uso de las abreviaturas. Son representaciones reducidas de una palabra o grupo de palabras. Se van a obtener eliminando algunas letras o sílabas de las palabras originales. En el caso de presidente, esas palabras cuando son muy largas, más bien lo que eliminamos son sílabas. Y a veces escribimos una sílaba. Siempre, ¿verdad? No se lo olviden que si la palabra original lleva tilde, nosotros también tenemos que colocarle la tilde, si aparece en la abreviatura. Y escribirla con mayúsculo la palabra original, si es al inicio de la oración. Entonces, eso es en sí lo que nosotros aprendimos, ¿verdad? Acerca de lo que era una abreviatura. Ahora vamos a ver otro, siempre que sea posible, ¿verdad? Tanto en las siglas como en los acrónimos, que es lo que vamos a aprender ahorita también, debe preferirse la escritura de siglas en español sobre las del idioma español, por ejemplo. Más adelante vamos a ver lo que son los acrónimos y vamos a ver que hay palabras que deben de escribirse totalmente. Por ejemplo, aquí tenemos las siglas. Las siglas son las letras iniciales de un nombre completo. Dice, son las letras iniciales de un nombre completo que se colocan juntas con el fin de abreviar. Son invariables en el plural y toman el género de la palabra que funciona como núcleo de la expresión que se abrevió. O sea, cuando nosotros vamos a escribir siglas, son de nombres completos. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros, teníamos la IHSS que teníamos en la lectura anterior, en la que ustedes tenían que copiar. Como pueden ver ustedes, es largo. Dice Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y nosotros simplemente escribimos la primera letra de cada palabra. Escribimos instituto, le escribimos la H, perdón, la I, luego hondureño, la H, seguridad social. ¿Ven? Pero todas estas letras deben de ser en mayúsculas. Son invariables en el plural. O sea que cuando hablamos de invariables significa que no van a variar. No se van a hacer plural. No importa si son plural o singular, nosotros la vamos a hacer. No va a haber una variedad, sino que así como las leemos, así la vamos a escribir. Y toman el género, dice, de la palabra que funciona como núcleo. Entonces, ahí, ¿verdad? Ustedes saben que vamos a utilizar, ¿verdad? Si el núcleo está en masculino, la palabra va a ir en masculino. Si el núcleo de la palabra está en femenino, así va a ser, no importa, el género masculino o femenino, la expresión con la que nosotros abreviamos. Por ejemplo, cuando hablamos, no decimos la instituto, decimos el instituto. Entonces, no importa. Nosotros vamos a tomar el género masculino porque se está refiriendo de el instituto. Luego tenemos la otra palabra, OIT, que quiere decir Organización Internacional del Trabajo. Fíjense bien que nosotros, ahí sería la Organización Internacional del Trabajo, pero nosotros solo decimos Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y fíjense, están en letras mayúsculas las 3 letras. Y aunque la palabra tiene 4 letras, 4 palabras, solamente dice, le quitamos el del. Solo dice Organización Internacional Trabajo. Pero nosotros ya sabemos que quiere decir Organización Internacional del Trabajo. ONU, Organización de las Naciones Unidas. Ahí le estamos suprimiendo 2 palabras. Solo escribimos Organización Naciones Unidas. Pero quiere decir Organización de las Naciones Unidas. Luego está la otra, UNA. Por universidad, nosotros, voy para la universidad, decimos nosotros, pero aquí solo vamos a decir UNA. Estoy en la UNA, quiere decir Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Luego está la NE, Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
ustedes ven, ¿verdad? Que en este caso, nosotros solo vemos la E-N-E-E, ya sabemos, ¿verdad? Y no decimos E-N-E-E, no, la N, sí lo leemos, ¿verdad? La N. ¿Qué quiere decir? Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Estos son los que le llamamos siglas. Una de las características de las siglas es que, aunque la palabra, la frase sea larga, ¿verdad? Empresa Nacional de Energía Eléctrica, nosotros solamente vamos a colocar la primera palabra inicial y lo hacemos con letra mayúscula y ya se va a entender. Decíamos son, no vamos a hablar no, son invariables en el plural, o sea que invariable que no va a variar y vamos a tomar el género de la palabra que funciona como núcleo. Así de la expresión como se abrevió. Y estas palabras, estas siglas, estas se llaman siglas, son de las que nosotros más usamos, ¿verdad? Siempre que sea posible, ¿verdad? En una sigla, porque también más adelante vamos a hablar, ¿verdad? Lo que se llaman los acrónicos. Esto debe, ¿verdad? Siempre hacerlo en letra mayúscula. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Que hay siglas que se pronuncian como palabras y reciben el nombre de acrónimos. Cuando nosotros tenemos un grupo de, por ejemplo, en el caso ahí, ¿verdad? De algunas palabras que nosotros la hemos incorporado a nuestro vocabulario común. Por ejemplo, utilizamos mucho la palabra láser. Láser. Fue usado como un láser. Ustedes saben, ¿verdad?, lo que significa un láser. Es a veces una lucecita, ¿verdad? Un rayito de luz es un láser. Perdón. Hay una palabra muy común ahorita. SIDA. Quiere decir el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Es una enfermedad que la humanidad se ha vuelto como una pandemia también, ¿verdad? Las personas la adquieren. Ustedes saben, ¿verdad? Esa palabra SIDA se adquiere ya sea por transfusión de sangre, por contacto sexual. Entonces, esas palabras, ¿verdad? El SIDA se volvió en un tiempo muy, muy conocida esta palabra. Ahorita en la actualidad está una palabra que yo veo que está mucho en las redes sociales, es la palabra ovni. Ovni, que quiere decir objetos voladores no identificados. O sea, objetos que nosotros vemos que andan volando, bueno, yo no he visto, ¿verdad? Pero la gente dice, ¿verdad? En unos países que han visto objetos extraños volando, no identificados porque no saben qué es. Y está también la UNICEF. Estas siglas, nosotros las pronunciamos como palabras completas y decimos láser. Me curaron, me hicieron una operación de páncreas o de apendicitis con un láser. O sea que hubo un rayito ahí que me quemó. Láser. O la persona, se murió de SIDA. O están dando muchas noticias de ovnis que aparecen ahí en el espacio. O decimos la UNICEF. La UNICEF, ¿verdad? Es una institución, ¿verdad?, que ayuda mucho a los niños. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, que esas palabras se le llama acrónimos porque nosotros las pronunciamos de una sola vez. SIDA, láser, OVNI, UNICEF. Los acrónimos solo van a escribirse con letra mayúscula en la primera letra. Fíjense bien, láser solo en la primera letra, OVNI. Pues ahí sí va escrito todas los mismos OVNI, ¿verdad? Pero UNICEF solamente la U. Entonces, dice, si es un nombre propio, va a tener la letra mayúscula en la primera letra. O todas minúsculas, si no lo es. En el caso de OVNI, pues todas están minúsculas. Láser sí, porque es el nombre de un rayo. A diferencia de las siglas, a estas se les coloca tilde si es necesario
sí, según la norma de acentuación. Esto viene siendo como las abreviaturas, ¿verdad? Que llevan, si la palabra lleva tilde, se le va a colocar tilde. Por ejemplo, láser lleva tilde en la A y se le coloca. Entonces, si es necesario, dice, según las normas de acentuación. ¿Cuáles son las normas de acentuación? Que es una palabra grave, aguda, trújula, al estar abreviada, ¿verdad? Es solo poner las siglas, pero si son acrónimos, van a ir acentuadas. Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Como les decía, si es posible, tanto como en los acrónimos debe de preferirse la escritura de siglas de español sobre el idioma original. Ahí la palabra va a ser preferirse que nosotros escribamos las siglas en español sobre el idioma original español. Por ejemplo, o no, en lugar de excepto cuando sea un nombre comercial. Por ejemplo, IBM o F. Por eso, ¿verdad? Ustedes no sé si han notado que a muchas veces cuando alguien dice algo o lee algo, dice las siglas, porque se dice siglas en inglés, dice. O sea, aclaran, ¿verdad? Da una aclaración que esas siglas están así, porque a veces no significan lo mismo en español, sino que nosotros las leemos y vemos que el significado no es igual al español. Entonces, por eso aclaran ellos, ¿verdad? En sus siglas en inglés, porque las siglas las han puesto en inglés. Entonces, dan la aclaración, como las siglas en inglés. Entonces, ahí tenemos nosotros todo lo que es en sí, ¿verdad? Lo que hablamos, pero también más adelantito nosotros podemos hablar, ¿verdad? Un poco. Aquí, por ejemplo, hay lo que nosotros llamamos, hay siglas que se pronuncian como palabras. No está aquí, ¿verdad? Pero sí ustedes pueden leerlo en la página. Perdón, ahí está. Sí, les decía, ¿verdad? Que hay siglas que se pronuncian como palabras y reciben el nombre de acrónimos. Y los acrónimos, les decía, solo llevan mayúscula en la primera letra, si es un nombre propio. Bueno, más adelante nosotros, como aclaración, ya di la aclaración, vamos a tener los ejercicios. Aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Ustedes pueden participar, porque así me gusta, ¿verdad? Siempre haciéndolo en orden, no hablando todos al mismo tiempo, levantando su manita o poniendo su emoji de la mano, para saber quiénes son los que quieren participar, ¿verdad? Para que todos lo hagamos en orden y vamos a ir escribiendo en la página 117. Ustedes tienen la oportunidad, ¿verdad? Todos quisiera que participaran los que están ahorita presentes en la clase, porque hay aquí, ¿verdad? Varios pueden participar, ¿verdad? Pero ya les digo. No, más bien revísenme los demás, mira que por favor, ¿verdad? Traten de mantener el orden para que todos puedan participar, no hablar todos al mismo tiempo, porque no se escucha. A veces se escucha ahí que no dejan escuchar lo que ustedes están diciendo. Puedo decir la primera. Bueno, vamos a dar inicio a este es como un repaso, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir escribiendo ahí en la palabra. Vamos a ver, ustedes pueden ya comenzar a escribir para que luego me digan cómo ustedes le escribieron estas palabras. Ahí nos está pidiendo que nosotros escribamos una abreviatura para cada palabra. Por ejemplo, la palabra administración. ¿Cómo se podría escribir la palabra administración? Miren, es una palabra larga. Vamos a ver. La palabra administración la escribimos utilizando la letra A, la letra D, la M, la O. Administración. Pero en sí, ¿qué miran? ¿Cuál es el tema? El vocabulario de la historia.
con minúscula porque la palabra administración también debe de escribirse en latín. ¿Quién tiene perro que lo calle? Luego, Uy, yo lo siento, la palabra cuenta. ¿Cómo se escribiría la palabra cuenta? ¿Cómo la escribirían ustedes? Tiene perro. ¿Cómo escribirían ustedes? ¿Qué letras utilizarían para escribir la palabra cuenta? Eso acá justo. A. Y dice Joel, no, mi, se yo la perdí porque me llevó mi perrito con la pantalla. ¿Alguien está hablando? C-T-A. Muy bien. Y punto, ¿verdad? C-T-A. Punto. Así es. No se le olvide el punto. Artículo. ¿Cómo escribiríamos la palabra artículo? Vamos a ver. A-R-T. Artículo y punto, artículo. No le escribimos tilde porque no hemos agregado la I. Si estuviera la I, sí, ¿verdad? Luego está la palabra departamento. ¿Cómo escribiremos? ¿Cómo lo han visto ustedes la palabra departamento? D-E-P. ¿Dep o depar? D-E-P. D-P-T-O. Departamento. D-P-T-O. Y luego, depto. Y luego tenemos avenida. Avenida. Ajá. A-B. Punto. A-B. A-V. A-V. Acuérdense que esa ya no se llama B, se llama V. ¿Cuál es la segunda? La segunda es, ahí en la pantalla está, ¿no la ven? No. Cuenta. Ya la van a ver. CTA. ¿No están viendo la pantalla? No, yo no miro nada en la pantalla. Se mira blanco. ¿Se ve? Sí, pero la tengo en la pantalla, fíjense, algo está pasando. Vamos a ver qué es lo que está pasando porque yo la estamos, dice. Vamos a ver. Bueno, sigamos mientras colocamos la pantalla ahí. Luego dice general. 9 minutos. General. Bueno, 8. Describe la palabra gral, así como está. G-R-A-L punto. Luego tenemos la palabra profesor, describe prof, minúscula, prof. Profesor. Prof. No mire la última de la primera fila. ¿Qué punto es? Luego, traducción, ya la vamos a poner. Traducción se escribe trad, las primeras 4 letras. Trad, punto, con minúscula. 90 y punto. Luego dice registro. La palabra registro, las 3 primeras letras. Termina la letra J. No se ve nada. Ya vamos a ver qué te pasa, que porque no se ve. Miss, ¿cuál era traducción? Traducción es trad, punto, minúscula. Trad, minúscula, sí. Luego tenemos registro reg, R-E, punto. Acuérdense que siempre le vamos a escribir el punto. ¿Qué, Miss? R-E-G, punto. Sí, y luego tenemos la palabra volumen, Punto. Punto. Administración admon, punto. Cuenta CTA, punto. Artículo ART. No se le olvide poner el punto. DPTO, departamento. Avenida, A con mayúscula, AB. Y luego GRAL, quiere decir general. Profesor, prof, punto. Traducción, trad. Registro, reg. Volumen, vol. Bueno, ahora tenemos lo que son ahí, ¿verdad? Siguiendo el significado de las sílabas y los acrónimos. Ahí tenemos siglas y acrónimos. OTAN. La OTAN quiere decir Organización del Tratado Norte
del Tratado del Atlántico Norte. Organización del Tratado Atlántico Norte. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Luego, la siguiente. Del tratado, Miss. Del Atlántico Norte. Luego tenemos BID. Quiere decir, la palabra BID quiere decir Banco Interamericano del Desarrollo. Banco Internacional de Desarrollo. Banco Internacional de Desarrollo, el BID. La PNUD. Estas palabras ahorita las estamos usando, se están usando mucho ahorita, ¿verdad? Estas siglas. El PNUD quiere decir Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Programa, la PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Perdón, para el desarrollo, sí. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Luego tenemos tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos nosotros ahí, ¿verdad? La UNESCO. Pueden ver, este ya es un acrónimo. La UNESCO. Mira, la primera. La primera es Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Correcto. Te la estoy diciendo, vayan escribiéndolas. Luego tenemos, porque ya nos queda pocos minutos, entonces tenemos que aprovechar a escribirlo, porque podamos, y luego si nos sobra, vamos a repetirlo. Luego tenemos la UNESCO, quiere decir, la UNESCO es Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es BID? UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la evaluación de la ciencia y de la cultura. En UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la educación de la ciencia y de la cultura. Organización de las Naciones Unidas para la educación. Escúchenla primero. Organización de las Naciones Unidas para la educación de la cultura. ¿Cultura? De la cultura, de la ciencia y la cultura. Esa UNESCO posiblemente está en inglés, por eso no va de acuerdo las letras, ¿verdad? Cómo se pronuncia toda la oración, ¿verdad? Organización de las Naciones Unidas para la educación, la cultura, la ciencia y la cultura. Y por último, tenemos una muy famosa que es hondureña, por eso sí está fíjense bien, que UNESCO posiblemente son siglas en inglés. INPREMA, Instituto Nacional de la Previsión del Magisterio. Instituto Nacional de la Previsión del Magisterio. Ahí ven que es un acrónimo, porque todas van en minúscula, pero sí significa Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. Ese es el instituto que protege a nosotros los maestros. Previsión del Magisterio. Repitiendo, retomando lo anterior, OTAN. Organización del Tratado del Atlántico Norte. BID. Banco Internacional de Desarrollo. Banco Internacional de Desarrollo. PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo. UNESCO, ahí como les digo son siglas en inglés porque no empieza con U. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Organización de las Naciones Unidas
para la educación, la ciencia y la cultura. Y luego tenemos la última, Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. Como pueden ver, ¿verdad? Esas son siglas y acrónimos que nosotros utilizamos mucho, ¿verdad? Para poder escribir más rápido y nosotros entendemos. No es necesario que escribamos este montón de palabras y nosotros ya entendemos cuando vemos imprema. Aún no la pronunciamos. A veces, directora, ¿me da permiso de la imprema? Porque ella sabe. No tengo que, no, voy al Instituto de Previsión del Magisterio. No me lo digo así. Desde el momento que doy imprema, ella sabe que voy para ahí, ¿verdad?